Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo programar un buzzer o zumbador junto con un sensor de infrarrojo, ya que es muy fácil y lo vamos a incorporar con una pantalla TFT para que sea más alusivo. Así que vamos a ello. Una vez creado nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la cuestión de librerías, porque necesitamos incluir una librería para utilizar el buzzer o zumbador, en el cual es esta librería del señor Michael Simonson, y se las voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes también puedan descargarla. Y una vez puesta la librería, solo debemos incluir las librerías, la usual, que es include embed, y la otra librería en cual la vamos a utilizar, que es para el zumbador, se llama VIP, y la vamos a colocar en Apache. Acá vamos a colocar include y en comillas simples, y con la primera en mayúscula VIP.h, y eso es todo. Una vez puestas las dos librerías, debemos crear el objeto de la librería VIP, el cual vamos a llamar buzzer, y tiene que estar en un pin de PWM. En mi caso lo voy a utilizar en el pin D2. Para utilizar el infrarrojo, toca un digital pin, y ese se le puede en cualquier pin, y lo vamos a utilizar en este caso en el pin número B0. Ahora lo único que nos prosigue a hacer es colocarle el main y poder abrirlo, y acá no vamos a hacer nada. Vamos a utilizar el while, en donde sí lo vamos a requerir para hacer nuestro bucle, que lo vamos a utilizar para que siempre que lea, es decir, si en este caso le vamos a colocar vamos a colocar al sensor, y digamos si peer es igual a 0, o es decir, si detecta algo, nos va a decir que buzzer.beep, esto es para que suene, y acá vienen dos argumentos, los cuales es 130.21 y 0.25. Quiere decir esto: el primero es la frecuencia, el argumento, la frecuencia en Hertz, y el segundo es el tiempo, es decir, cuánto tiempo va a tardar en hacer esta frecuencia. Le estamos diciendo que tarde 0.25 segundos y haga esta frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es un while, ya que este tiempo es muy corto. Si se prolonga la tonada, va a sonar muy diferente a lo que queremos, ya yéndose a lo agudo. La gracia es que sea un sonido suave y más o menos agradable al usuario. Por eso es que colocamos acá otro while de 0.2 segundos, para que no se haya una intermitencia o no se escuche un silencio cuando suene el buzzer. Ahora vamos a colocarle otra vez buzzer.beep, pero en este caso coloquémosle una frecuencia de 440 y el tiempo que sea de 0.125. Coloquémosle otro while de también 0.2 segundos, y para esto último coloquémosle otro buzzer pero con frecuencia igual y terminándolo con 0.5 segundos. Es decir, vamos a utilizar esta misma frecuencia para que sea como un inicio y un final, para que termine esta melodía. Cerramos el if y vamos a colocarle que repita este programa para que no lo haga tantas veces de manera muy rápida, sino lo haga cada 0.5 segundos, y eso es todo. Así se utiliza ese infrarrojo y este buzzer para poder utilizarlo, pero como es un programa muy simple, vamos a utilizarlo con la pantalla TFT. Para ello colocamos las librerías de la TFT, las cuales son las SPI, Arial para las letras y Studio también utilizada, y acá ya tenemos el VIP. Utilizamos los pines con su nombre de TFT, recuerden, pinos de SPI, y reset conectado a 3.3 voltios, porque todo esto funciona a 3.3 voltios. Ahora lo que vamos a hacer en el main es establecer que se encienda la pantalla, como ya sabemos. Si no, les dejo acá mis videos, mis anteriores videos en Programando en Embed, en cuales enseño cómo colocar imágenes y programar esa tarjeta TFT. Ahora lo que hacemos es encenderla con orientación 3, con un fondo negro y las letras de fondo que sean blancos. Borramos la pantalla como siempre debe ser y le colocamos la letra del video anterior, el cual es un Neo 42x35.
Ahora lo que vamos a utilizar es que nos detecte, es decir, que cuando no haya nada nos escriba que todo está normal. ¿Y cómo hacemos eso? Con tft fill rect, hacer dos rectángulos que estén rellenados para poder colocarlos en nuestra pantalla y se vea mucho más agradable al usuario. Vamos a colocarle 40 en X, 50 en Y y termine en 300 y en 160 y el último color sea green. Acá también vamos a colocar el siguiente cuadrado, pero que sea un poco más chiquito, y lo vamos a colocar de fill rect y que nos vaya esta vez de 60 a 80, es decir, X y nos vaya de 280 hasta 135 y esta vez quiero que el color sea blue. Ahora sí, coloquemos esto de que todo está normal con tft.locate a colocarle y asignarle la posición, en este caso es 70,90 y tft.printf y le colocamos normal, todo en mayúscula. Y así terminamos con nuestro main. Ahora en el while, ya teniendo nuestro programa, el cual ya lo hicimos con el infrarrojo, lo que debemos hacer es dentro del pair, cuando lo detecte, vamos a utilizar que ahora nos coloque esta misma frase pero en detectado. Copiamos y pegamos, pero hay unos ligeros cambios. El primero es que acá el primer cuadrado o rectángulo va a ir desde 0, de 50 hasta 320 y dejamos el 160, pero como hacer ya de detectado quiero que cambie el color, sea por uno red alarma. El siguiente cambio va a ser acá, que va a ser ahora de 15, de 80, de 308 y por último va a ser de 135, pero el color quiero que ahora sea yellow para que sea más llamativo, para que nos diga la alarma. La posición la quiero en 25 ya que es una palabra larga, la cual va a ser detectado. Y eso es todo lo que vamos a programar, que todo está hecho de esta manera, pero recuerden que cuando nosotros imprimimos esto y queremos que otra vez esté en un estado normal, toca colocarle un tft cls, ya que o si no siempre quedaría estado de detectado. Lo vamos a hacer después de que suene el buzzer. Para ello utilizamos tft.cls para borrar y acá de últimas vamos a colocarle que sea de un segundo, que se nos demore un poquito más, y vamos otra vez a copiar y pegar el texto, pero esta vez va a ser de normal con los parámetros que ya habíamos colocado de esta parte para que se visualice de esa misma forma y tenga un ciclo entre cuando se detecte y cuando no, y se haga de 0.5 segundos la detección. Entonces cada vez va a aparecer normal, pero si se detecta nos va a aparecer esto de detectado y va a sonar el buzzer. Y vamos a compilarlo y a ver cómo nos queda. Una vez compilado nuestro código, acá podemos ver el buzzer conectado con su debido pin al positivo y a tierra con el infrarrojo, en el cual tiene una señal, en el cual es el cable morado conectado a 3.3 voltios y su pin de tierra, también conectados al punto de referencia de la pantalla TFT, que están acá de 3.3 voltios y acá las tierras conectadas. Acá podemos ver que el estado está normal y cuando pasamos por el infrarrojo nos aparece detectado y suena el buzzer cada vez que hacemos esto. Y eso es todo. Y eso es todo por el video de esta ocasión. Recuerden compartirlo y pasárselo a más personas para que se puedan informar más sobre este tema de programación en Embed. Recuerden seguirme en mis redes sociales de TikTok e Instagram como electronic-math, en el cual estaré publicando resúmenes y proyectos en el cual se van a ver en el canal. Recuerden que sigue subiendo más contenido sobre programación en Embed y los proyectos que también se están desarrollando en Arduino y en Embed. Eso es todo por esta ocasión. Soy electronic-math y nos vemos en la próxima. Hasta luego.